A solo 30 minutos en coche de la frontera de la Unión Europea, el tranquilo pueblo de Minjur, Moldavia, alguna vez fue reconocido internacionalmente no por sus viñedos de vino de clase mundial, sino por la creciente disposición de sus habitantes a vender sus órganos. En una ocasión, 16 hombres fueron transportados voluntariamente a Turquía, donde, según se dice, los engordaron hasta que llegara un receptor de riñón para la operación, que normalmente venía del Reino Unido, Canadá o Israel. Al despertar de sus procedimientos, a cada hombre le dieron una suma miserable de $2,000 antes de ser enviados rápidamente de regreso a casa. De los 16 hombres, 2 murieron por complicaciones, mientras que el resto necesitó tratamientos médicos costosos para prolongar sus vidas. Se dice que uno de los hombres invirtió el dinero en un auto nuevo, pero las celebraciones con vino casero terminaron con el coche estrellado contra un árbol. Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener, se estima que 130 personas en el pueblo, que tiene una población de menos de 5,000 habitantes, han vendido sus riñones, lo que equivale a aproximadamente uno de cada 38 residentes. ¿Qué tan desesperada tiene que estar una persona para vender una parte de su cuerpo? ¿Qué tan arruinada debe estar una economía para que esto se convierta en un fenómeno generalizado? Al comenzar el siglo XXI, Moldavia se había ganado una estadística sombría. Probablemente sufrió el declive más severo en tiempos de paz en los niveles de vida y producción económica de cualquier nación en la historia moderna. El PIB se había desplomado a poco menos de un tercio de su nivel de 1990, llegando a apenas $400 per cápita, colocándolo al nivel de algunas de las regiones más pobres del mundo. Desde entonces, su situación ha sido desalentadora. En 2014, el país se encontró en el epicentro de uno de los mayores escándalos financieros de la historia, cuando desapareció $1,000 millones, el equivalente a una octava parte de toda su economía, de 3 de sus bancos más grandes. El cerebro detrás de este robo ha eludido la justicia desde entonces e incluso fue elegido alcalde de una ciudad al norte de la capital. Para mitigar las consecuencias financieras, el Banco Nacional emitió bonos a 25 años por $870 millones, lo que significa que el pueblo de Moldavia, ya el más pobre de Europa, ha estado y seguirá cargando con el peso financiero hasta 2039. Pero no siempre fue así. En su momento, como parte relativamente próspera de la Unión Soviética, Moldavia era una potencia agrícola que incluso se especializaba en manufactura de alta tecnología para aplicaciones aeroespaciales y militares. Sus ciudadanos disfrutaban de empleos estables, sus hijos tenían acceso a una educación de calidad, e incluso Moldavia era un destino vacacional codiciado por la élite soviética. Ahora, entre los países que registran estas cifras, solo la diminuta isla de Tuvalu, de apenas 10 millas cuadradas, recibe menos visitantes al año. Esta es la historia del declive de Moldavia, la nación más pobre del El 26 de junio de 1940, apenas unos días después de la rendición de Francia ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética lanzó a Rumanía un ultimátum aterrador: entregar el territorio entre los ríos Prut y Dniester en 24 horas o enfrentarse a una invasión abrumadora. Los soviéticos justificaron esta exigencia afirmando que Besarabia, el nombre de la región en cuestión, estaba habitada mayoritariamente por una población ucraniana. No era así. En realidad, Besarabia, que históricamente constituía la mitad oriental del Principado de Moldavia y estaba habitada principalmente por romanos étnicos, fue en su momento un componente vital del Imperio ruso. Proporcionaba acceso estratégico al río Danubio y servía como un colchón protector para su puerto más importante en el Mar Negro. 20 años antes del ultimátum, en medio del caos de la Revolución Rusa, Besarabia aprovechó el momento para declarar su independencia. Antes de unirse a Rumanía, la pérdida de este territorio estratégico era inaceptable para los líderes de la recién creada Unión Soviética. Por eso, financiaron numerosas incursiones violentas en Besarabia con la esperanza de provocar una revolución comunista.
Cuando esto seguía sin dar resultado, se recortó artificialmente un pedazo de tierra de la República Ucraniana y se proclamó la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia. A pesar de que nunca había formado parte de las tierras históricas de Moldavia, la región fue diseñada para servir como plataforma de lanzamiento para la propaganda soviética. En teoría, si la república tenía éxito, mostraría al pueblo de Besarabia los beneficios del progreso soviético. No fue así. Pero estas maniobras sí alarmaron al gobierno rumano, llevándolo a fortalecer los lazos diplomáticos con Alemania para contrarrestar la creciente amenaza soviética. Sin embargo, en un acuerdo secreto en agosto de 1939, los alemanes y los soviéticos delinearon cómo se repartiría en Europa del Este entre ellos. Con el desinterés alemán en la región, los soviéticos ahora tenían luz verde para recuperar Besarabia. Con Alemania aconsejándoles firmemente que lo hicieran, Rumanía se vio a regañadientes ante las demandas soviéticas. Al día siguiente, las tropas soviéticas cruzaron el Dniester, comenzando su ocupación de tierras persistentemente empobrecidas por los conflictos geopolíticos. Por miedo a la conquista soviética, Rumanía había descuidado Besarabia. Solo el 30% de la población sabía leer y escribir, la lluvia a menudo volvía intransitables los caminos rudimentarios y prácticamente no había industria. La grave sobrepoblación rural agravaba los problemas, con parcelas de tierra subdivididas que apenas alcanzaban para que las familias sobrevivieran. Sin embargo, antes de que los soviéticos pudieran poner en marcha sus grandiosos planes para Besarabia, los alemanes lanzaron la mayor invasión terrestre de la historia humana contra la Unión Soviética, capturando finalmente esas tierras en julio de 1941. A medida que la guerra finalmente se inclinó a favor de los soviéticos, la región fue reconquistada en 1944. Ya subdesarrollada desde antes, las numerosas tropas que atravesaron Besarabia destruyeron toda la infraestructura, arrasaron los campos de cultivo, mataron a la mitad del ganado y desplazaron a cientos de miles de familias. Con la guerra ya terminada, el corazón de Besarabia se combinó con la porción más occidental de la República Autónoma de Moldavia, conocida como Transnistria o la tierra más allá del Dniester, formando la nueva República Socialista Soviética de Moldavia. Los territorios restantes, considerados los más estratégicos, fueron entonces asignados a la más confiable República de Ucrania. De hecho, Moldavia no fue tratada como una región que necesitaba desesperadamente reconstrucción, sino como una tierra poblada por simpatizantes rumanos poco confiables y enemigos de clase. Siguiendo un plan para, cito, avanzar hacia el socialismo por el camino más corto posible, un impactante 13% de toda la población fue finalmente arrestada, deportada a Siberia o ejecutada para asegurar la conformidad ideológica. Ni siquiera los comunistas moldavos existentes se salvaron de esta brutal purga. Solo a los moldavos de Transnistria se les permitió ejercer un poder político significativo, ya que se les consideraba más leales por haber vivido bajo el dominio soviético durante décadas. Para afianzar aún más el control y disminuir la influencia rumana, se inició una campaña para diseñar socialmente una identidad, cultura y lengua moldava distinta. El alfabeto latino fue prohibido y reemplazado por el cirílico, y se tomaron medidas para rusificar la cultura. Simultáneamente, como parte de la formación de la nueva economía planificada, se prohibió la propiedad privada de la tierra, la producción y la distribución. Mientras tanto, las tierras agrícolas fueron expropiadas por la fuerza para establecer grandes granjas estatales controladas por el gobierno. En el turbulento contexto de esta colectivización, agravada por las sequías consecutivas de 1946 y 47, Moldavia se sumió en la hambruna más severa de su historia. Las autoridades soviéticas luego prolongaron deliberadamente la hambruna para obligar a los campesinos reacios a unirse a las granjas estatales, lo que resultó en al menos 115.000 muertes. A principios de la década de 1950, la agitación política y económica comenzó a disminuir, ya que Moldavia rápidamente se convirtió en un componente bien integrado del Estado soviético. Sin contar con grandes depósitos de recursos naturales,
Pero con el 75% de su territorio cubierto de suelos negros, los más fértiles del mundo, los soviéticos idearon un plan para transformar a Moldavia en un gigante agrícola. Se invirtieron enormes cantidades de capital, mano de obra y conocimientos técnicos en las granjas estatales. Con la introducción de fertilizantes y tractores, junto con la experimentación de varios modelos agrícolas, la producción comenzó a dispararse. A pesar de ocupar solo el 0.2% del territorio de la Unión Soviética, producía el 4.2% de sus verduras, el 12.3% de su fruta, el 10% de sus alimentos enlatados y el 50% de su vino. En su apogeo, Moldavia representaba el 30% del tabaco mundial y el 20% de la cosecha de uvas del mundo. Junto con la construcción de infraestructura moderna, hospitales, escuelas y plantas de energía. La calidad de vida de la población mejoró rápidamente, ya que se erradicó el analfabetismo y la esperanza de vida aumentó en una década. Para la década de 1960, comenzaron a surgir diversas industrias, desde la fabricación de tractores hasta la producción textil. Más tarde, el despliegue del 14º Ejército Soviético en el este de Moldavia impulsó el surgimiento de industrias asociadas, transformando la región en un proveedor clave de armas, equipos y componentes. Sin embargo, la mayoría de estas nuevas industrias se ubicaron en Transnistria, lo que demuestra la preferencia duradera del gobierno central por quienes residían al este del río Dniester. Aunque Transnistria representa solo el 12% de Moldavia, generaba el 40% de su producción industrial y el 90% de su electricidad, gracias a la llegada de cientos de miles de especialistas ucranianos y rusos para operar las nuevas fábricas. Moldavia se fue dividiendo cada vez más en dos regiones separadas. Por un lado, Besarabia, predominantemente rural, agrícola y de habla rumana, y por el otro, Transnistria, urbana, industrializada y de habla rusa. En la propaganda soviética, Moldavia era retratada como un huerto floreciente poblado por campesinos felices bendecidos con cosechas abundantes, pero para finales de los años 70, la realidad en Moldavia empezó a alejarse cada vez más de esa imagen idílica. En medio de que la Unión Soviética en general entraba en una era de estancamiento, la corrupción generalizada y los problemas ambientales empezaron a afectar a la República. El primer secretario Iván Bodil desvió millones de rublos, evadiendo el enjuiciamiento gracias a sus conexiones con el gobierno central. Se descubrió que las estadísticas económicas estaban infladas, mientras que la corrupción local se volvió la norma en vez de la excepción. Décadas de agricultura intensiva y uso excesivo de químicos provocaron una grave contaminación de las aguas subterráneas cerca de los principales ríos, mientras que el desastre de Chernóbil en 1986 causó un aumento de trastornos genéticos y defectos de nacimiento. Con el empeoramiento de las condiciones pero una mayor libertad política, a finales de los años 80 surgió el Frente Popular, una coalición que unía a diversas facciones políticas en oposición al Partido Comunista. En agosto, el Partido Comunista se vio obligado a retirarse del Partido Comunista. En 1989, una manifestación del Frente Popular reunió a 500.000 de personas que exigían la retirada de las tropas soviéticas, la soberanía de Moldavia y el regreso al alfabeto latino, siendo esta última aprobada por el Soviet Supremo, lo que en la práctica eliminó la única diferencia entre el rumano y el moldavo. Pero esta concesión del gobierno no fue suficiente. Para 1990, el Frente Popular obtuvo la mayoría en el Soviet Supremo de Moldavia, poniendo fin al monopolio del poder de los comunistas. Con la desintegración de la Unión Soviética poco después, Moldavia declaró su independencia el 27 de agosto de 1991. Antes de 1991, Moldavia había disfrutado apenas de 75 días de independencia en los 4 siglos y medio anteriores. Al llegar de nuevo la independencia, se sentía claramente que esto también sería solo un periodo breve. Uno de los pilares de la agenda del Frente Popular era el llamado a la reunificación con Rumanía. Con la idea siendo ampliamente popular en ambos países, parecía casi inevitable.
Sin embargo, a medida que comenzaban los preparativos, los grupos minoritarios del país, temiendo ser marginados, se volvían cada vez más inquietos. En el sur, 5 distritos administrativos habitados por la minoría de habla túrquica conocida como el pueblo gagauz proclamaron su propia independencia de Moldavia. 2 meses después, Transnistria hizo lo mismo. La disputa con los gagauz finalmente se resolvió de manera pacífica, ya que el gobierno moldavo les otorgó un grado significativo de autonomía. A Transnistria se le ofreció el mismo trato, pero lo rechazó. La región, históricamente privilegiada durante el dominio soviético, no quería renunciar a su poder político ni a su economía planificada. Para 1992, los enfrentamientos militares esporádicos escalaron hasta convertirse en una guerra total. Inicialmente exitosas, las fuerzas moldavas fueron expulsadas de Transnistria cuando el antiguo 14º Ejército Soviético, ahora bajo control ruso, intervino a favor de Transnistria, forzando finalmente un alto al fuego. Esto resultó ser catastrófico para Moldavia. La pérdida de Transnistria significó que una parte importante de su base industrial y el 90% de su generación de energía desaparecieron. Peor aún, casi toda la infraestructura comercial, incluidas las líneas de tren, oleoductos, carreteras y, por lo tanto, el acceso al puerto más importante de la región, pasaba por Transnistria, que ahora estaba sujeta a bloqueos y chantaje económico, todo esto justo cuando el sistema económico de Moldavia se estaba volviendo obsoleto. Básicamente, durante los 50 años anteriores, la economía de Moldavia dependía de exportar sus productos agrícolas al resto de la Unión Soviética, mientras recibía materias primas, combustible y financiamiento para sus servicios públicos a precios muy bajos. Tras la independencia y sin contar con recursos naturales significativos, la dependencia de Moldavia de este flujo de bienes continuó, pero ahora era una cuestión de comercio internacional en lugar de comercio interno. Esto trajo consigo nuevos impuestos, aduanas, regulaciones que consumían mucho tiempo y, por supuesto, las complicaciones con Transnistria. Pero lo más importante es que Moldavia ya no podía obtener insumos por debajo de los precios internacionales. En tan solo un año, el costo de importar gasolina y gas natural se disparó 40 veces, mientras que las importaciones de carbón se multiplicaron por 100. Sin embargo, décadas de precios subsidiados de la energía habían dejado a Moldavia con fábricas, servicios públicos y granjas sumamente ineficientes en el uso de energía. Por lo tanto, la independencia de Moldavia provocó que casi toda la economía se volviera inviable prácticamente de la noche a la mañana. El PIB se desplomó en un promedio de 12.9% anual durante 8 años consecutivos. La inflación se disparó hasta el 2000% y, para finales de la década, las exportaciones y los salarios reales eran apenas una cuarta parte de lo que habían sido en 1990. A medida que los ingresos del gobierno se evaporaban, el gasto tuvo que reducirse drásticamente. Para 1998, el gasto anual per cápita había caído a $20 en salud, $31 en educación y $18 en seguridad social. Y a pesar de estas medidas de austeridad, la economía en deterioro, junto con la evasión fiscal desenfrenada, hizo que la deuda nacional se disparara. La viabilidad de una Moldavia independiente ahora estaba en duda. Sin embargo, la reunificación con Rumanía se había vuelto impopular. Los moldavos, al tener acceso a la televisión rumana, veían el caos político postrevolucionario del país y temían que, de unirse, ese desorden se extendiera a ellos. Para 1994, el 90% de los moldavos votaron por una política de independencia continua. Sin embargo, curiosamente, a pesar de la fallida unificación y una economía en ruinas, Moldavia recibía elogios internacionales por sus reformas. En apariencia, estaba haciendo todo bien. Las iniciativas de privatización comenzaron incluso antes de la independencia, en las cuales a los trabajadores se les daban vales en cantidad proporcional a los años que habían trabajado. Luego podían usar estos vales para comprar casas o acciones en empresas estatales.
Para 1993, el 80% de las viviendas en más de 2.000 empresas estaban en manos de ciudadanos, lo que equivalía a un tercio de todos los activos estatales. Después, las granjas estatales se desintegraron y se distribuyeron entre 1,5 millones de trabajadores, lo que equivalía a más de un tercio de la población. Para detener la hiperinflación, el gobierno introdujo con éxito su nueva moneda, el lu, que siguió manteniendo su valor mucho mejor que las demás monedas postsoviéticas. Pero justo cuando parecía que la economía había tocado fondo, enfrentó otro golpe externo más. En agosto de 1998, Rusia entró en default con sus deudas, lo que desencadenó una grave crisis financiera y una recesión económica. Moldavia, aunque ya era independiente de Rusia, había hecho poco por diversificar su dependencia comercial con ella. El 68% de todas las exportaciones moldavas seguían yendo a Rusia en vísperas de la crisis. Inmediatamente después, el total de exportaciones se desplomó un 50%, la moneda perdió el 50% de su valor, lo que provocó que la deuda externa se duplicara, hasta el 106% del PIB. Para el año 2000, Moldavia se encontraba, sin discusión, como el país más pobre de Europa. El 60% de su población sobrevivía con menos de 65 centavos al día, lo que provocó que la ingesta calórica diaria promedio cayera de casi 3.000 calorías a 1.900. Entre 60 naciones evaluadas por la Encuesta Mundial de Valores, Moldavia resultó ser el país menos feliz, un sentimiento reflejado en sus altísimas tasas de consumo de alcohol per cápita, ubicándose cerca o en la cima a nivel mundial. Se estima que una cuarta parte de la población huyó del país en busca de mejores oportunidades, incluyendo a los jóvenes y trabajadores calificados vitales para reconstruir la economía. Desesperada por mejorar, Moldavia se convirtió en el primer y único estado postsoviético en volver a elegir al Partido Comunista en el poder en 2001. Asegurando el 50% de los votos y el 71% de los escaños parlamentarios, los comunistas, bajo el mando de Vladimir Voronin, buscaban realinear al país con Rusia. Esta decisión fue motivada por la esperanza de resolver el problema de Transnistria y lograr mejores condiciones comerciales. Las negociaciones con Putin sobre Transnistria al principio avanzaron sin problemas y ambas partes llegaron a un consenso sobre los términos. Sin embargo, en vísperas de firmar el acuerdo, las manifestaciones internas y la presión de la Unión Europea obligaron a Voronin a echarse para atrás con el trato. Putin respondió retirando todos los compromisos futuros de retirar las tropas rusas de Transnistria, donde permanecen hasta el día de hoy. Al no lograr acercarse a Rusia, Voronin giró de nuevo hacia Occidente, expresando su deseo de integrarse a la Unión Europea, una posibilidad que muchos veían como imposible en ese momento. Sin embargo, la retórica ayudó a asegurar otra victoria comunista en las elecciones de 2005. En su segundo mandato, el Partido Comunista amplió su control sobre la sociedad moldava. Los periodistas fueron acosados, los medios de comunicación censurados, los jueces reemplazados por leales al partido y los opositores políticos intimidados. El partido utilizó su poder para extorsionar a la población con sobornos y transfirió bienes estatales a sí mismos, a sus familias y a sus simpatizantes. El hijo de Voronin, Oleg, parecía haberse convertido mágicamente en el empresario más exitoso del país, metiendo mano en todos los aspectos de la economía, incluyendo la construcción, las finanzas, el transporte, los supermercados, los restaurantes y las agencias de autos. Sin embargo, Voronin estuvo lejos de ser el primero en iniciar la corrupción generalizada en el país. Tras la independencia, quienes tenían información privilegiada y conexiones políticas aprovecharon el periodo de transición para acumular una enorme riqueza y poder, mientras el país caía en la pobreza absoluta. Aunque en el papel Moldavia logró distribuir la riqueza del país entre sus ciudadanos, en la realidad, solo unos cuantos se quedaron con todos los activos valiosos mientras el resto competía por las obras.
Los bajos salarios para los políticos y las instituciones gubernamentales poco transparentes heredadas de la Unión Soviética incentivaron a los nuevos líderes a alinearse con los oligarcas, ajustando políticas y leyes para beneficiar aún más a los ricos y a ellos mismos, y sobornando policías y jueces para evitar ser procesados. Durante los últimos 30 años, Moldavia ha estado consistentemente entre los estados postsoviéticos más corruptos. Incluso cuando los comunistas perdieron el poder ante partidos políticos pro-occidentales en 2009, quienes llegaron al poder permitieron que la corrupción alcanzara su nivel más visible y descarado. En 2014, el oligarca moldavo Ilan Shie había adquirido discretamente la mayoría de las acciones en 3 de los bancos más grandes del país. Tras esta adquisición, los bancos empezaron a otorgar préstamos falsos a empresas moldavas también vinculadas a Shie. Los fondos luego se canalizaron a través de una serie de empresas fantasma, principalmente en el Reino Unido y Hong Kong, y finalmente terminaron en bancos letones. En total, se robaron $1.000 millones del país. La crisis financiera resultante aumentó la deuda nacional, cortó temporalmente el acceso a financiamiento internacional y provocó que la moneda perdiera más del 40% de su valor, empobreciendo aún más a la población. Investigaciones posteriores revelaron que un exmiembro del Parlamento, un ex primer ministro y el líder de uno de los partidos políticos más grandes del país habían obtenido beneficios directos del escándalo o aceptaron sobornos para hacerse de la vista gorda. Como la corrupción está tan arraigada, desde jueces que procesan a políticos hasta médicos que dan mejor atención a ciertos pacientes, la inversión extranjera sigue siendo dolorosamente baja. Los trabajadores calificados se van del país tan pronto como pueden, mientras que el dinero que envían de regreso a sus familias representa casi todo el crecimiento del PIB que se ha visto en las últimas 2 décadas. Aunque han comenzado algunas campañas anticorrupción y la reciente entrada en un acuerdo de asociación con la UE que otorga comercio libre de aranceles ayudará a los agricultores, aún está por verse si las condiciones de fondo mejorarán. El conflicto en la vecina Ucrania y el temor de que las tropas rusas en Transnistria sean utilizadas para abrir un segundo frente solo han complicado aún más el futuro de Moldavia. Algunas naciones están malditas por la falta de recursos naturales. Algunas están atrapadas en una región inestable, mientras que otras sufren de inestabilidad política y corrupción. Moldavia ha sido relegada a las 3 casi durante toda su existencia. Ubicada en el cruce de muchos imperios, fue empobrecida perpetuamente por los conflictos geopolíticos. Cuando finalmente pudo desarrollarse, las instituciones económicas y políticas que se crearon prepararon a la nación para el desastre al momento de la independencia. Sin un Estado fuerte, sin una identidad nacional coherente y sin una economía viable existente, se esperaba que Moldavia construyera las 3 cosas al mismo tiempo. Luego, la intervención extranjera la dividió, las personas con conexiones la explotaron y la corrupción se volvió tan generalizada que incluso quienes robaron miles de millones han podido evitar la justicia e incluso mantener su popularidad política. Para emprender un camino sostenible hacia la mejora, el pueblo moldavo tiene la tarea titánica de deshacerse de las cadenas que su desafortunada historia le ha impuesto.